Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Eh, a ver, continuando con lo del ejercicio. Este, podemos ver acá, sí, ya les difundí la información. Con respecto a los diagramas, creo que está claro, ¿no? Tenemos acá, les había dicho, el diagrama, sí, el diagrama entre volumen-presión o entropía versus temperatura. Sabemos que inicia la admisión, sí, bueno, inicia en A, luego viene la admisión con presión de A a B, se genera la combustión de B a C, de C a D se genera la expansión o explosión en caso de que es un motor de ciclo Otto, y de D a A se generaría ya el escape, ¿sí? Se generaría el del D al E sería, ¿no? Del D al E, porque sería el inicio de la admisión. ¿De acuerdo? Entonces habíamos dicho que por favor consideren pertinente dentro del programa CiclePath, consideren que en la compresión, es decir, del punto A a B, ¿sí? Del A a B, va a existir un proceso adiabático, ¿sí? Como nos dice acá, va a ser adiabático y un proceso isentrópico. ¿De acuerdo? En el punto B a C, en el punto BC, que sería la combustión, aquí únicamente se generaría un volumen constante, el cual es determinado como proceso isocórico. ¿Ya? Del punto C al punto D tenemos la expansión, ¿sí? Que de cierta manera la parte de la expansión sería un proceso adiabático y de igual forma un proceso isentrópico. ¿De acuerdo? Puede ser perdón, sí, estamos bien. Y después vendría la parte del escape, ¿no es cierto? En el punto D se genera el escape, que de igual forma es volumen constante. Y en este caso, al ser volumen constante, es un proceso isocórico. ¿De acuerdo? A volumen constante es un proceso isocórico, también conocido como isométrico. Ya, no olviden. Y de acá podemos visualizar en el diagrama entropía, ¿sí? Es decir, S versus T, ¿no? Entropía versus temperatura, cómo se va generando de punto a punto, ¿sí? Inicia la admisión, compresión, combustión, expansión y escape, y aquí podríamos ver el calor de ingresa y el calor de salida, desde otra perspectiva, ¿no? De acuerdo al diagrama indicado. Ok, listo. Entonces dentro de la solución de acá podemos ir apreciando los datos iniciales que nos da el problema, ¿sí? Aquí la solución la he hecho de manera vertical, ¿sí? Primero esta columna y luego esta columna de acá. Entonces de igual forma, ¿no? La misma dinámica, verificando BR1 a través de tablas con la temperatura inicial que me da el ejercicio. Genero aquí la parte de la interpolación, calculo BR2, calculo la temperatura 2 en función a BR2. Tengo acá igual la interpolación que debía haber hecho. Aquí tengo la fórmula, miren, para calcular la presión 2 en función, ¿se acuerdan? Aquí B1 sobre B2 prácticamente sería equivale a la relación de compresión, por eso que le coloco P1 por R sobre T1. Entonces calculo la presión 2, perdón. Posterior a ello voy a calcular el volumen 2 en función a la ecuación de la relación de compresión. ¿De acuerdo? La presión 3 de igual forma voy calculando en función a los datos ya obtenidos, ya calculados más bien. Luego tengo el BR3 en función a la temperatura 3. ¿De acuerdo? A ver si, déjenme verificar. Sí, perfecto. Listo chicos, calculo BR4 con la ecuación que ya ustedes tienen conocimiento. La relación de compresión 5, perfecto. Tenemos la temperatura 4 en función a mi BR4, ¿sí? La misma dinámica, la misma mecánica de los ejercicios anteriores. Genero la interpolación, calculo aquí la presión 4. Aquí no coloco volúmenes porque si bien es cierto,
se suprimen, se eliminan, ¿cierto? ¿Por qué se eliminan? Porque se genera aquí en estos puntos, acuérdense, en el 2 y 3 es volumen constante, en el 1 y 4 volumen constante, es decir, se eliminan, se suprimen, ¿cierto? Tengo el calor de entrada a través de la fórmula, ¿sí? La sustancia ya sabemos que es aire, calor de salida a través de la ecuación. Tengo trabajo igual forma, aquí calculo la relación que me pide de C, ¿sí? En función a esta ecuación que nos brinda igual en el texto guía de Fires. Y que igual forma el texto de Fires me da directamente la ecuación, ¿sí? A través de la constante K, que viene determinado con un valor de 1.4. ¿De acuerdo? De igual forma aquí podemos ver el diagrama, cómo puedo ver yo cómo se generaría aquí la distancia entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Calculo aquí la potencia, puede ser la P o en este caso la W con el puntito arriba, no se olviden a qué es igual, y aquí les he colocado a qué se refiere las RPS, que ustedes saben que son las revoluciones por segundo. Entonces de esta manera ya estaría culminado el ejercicio. Por favor analicen, no se olviden que los ejercicios deben estar cada uno generados con la comprobación en CyclePath, en el programa CyclePath. Ya les he indicado cuáles son los tips dentro del CyclePath para que vayan trabajando. Vuelvo y repito nuevamente, ¿sí? Dentro de la parte de la compresión tenemos que tener claro que es un proceso adiabático y proceso isentrópico. En la etapa de la combustión es un proceso a volumen constante, es decir, isocórico o isométrico. En el proceso de la expansión tenemos que es un proceso de igual forma adiabático e isentrópico. Y en el proceso del escape sabemos que es igual volumen constante, es decir, un proceso isocórico. ¿De acuerdo? Sabemos que la sustancia es aire, ustedes ya saben cómo ir colocando los diferentes datos. ¿Sí? Entonces, por favor, no olvidarse esta parte. Igual CyclePath, voy a abrir nuevamente, me voy a permitir abrir, está grabando, ¿sí? Vamos a abrir CyclePath. Ya, perfecto. Sabemos que es un ciclo cerrado, ok. Que no me muestre esta parte de acá. Vamos a expandir. Vamos a hacer el ejercicio anterior, ¿no? El que hicimos en clase. Habíamos dicho library. Vamos a ciclo ¿qué es? Ciclo Otto, ¿no? Ciclo Otto. Vamos a colocar los valores iniciales. No quiero que aparezca. Tengo aquí proceso 1. Tenemos compresión. Tenemos combustión, tenemos expansión y tenemos escape. ¿Ya? Escape coloquemos por acá. Listo. Entonces, chicos, no se olviden, no teníamos en el ejercicio que hicimos en clase, si bien es cierto era una presión de 95 kilopascales, me parece, ¿cierto? 95 kilopascales. Vamos a referir aquí las unidades, ¿no? Recalcular, perdón, editar, preferencias. Vamos a las unidades, tenemos aquí Kelvin, le damos OK. Tenemos temperatura, asumimos la temperatura de 300, ¿no? 300 Kelvin, ok. Una presión, asumimos la presión de 95 kilopascales. Asumimos qué tipo de sustancia, aire. Tenemos una masa, asumimos la masa que es 1 kilogramo. Perfecto. Aquí en la relación de compresión me asumía que era 8, ok. Entonces no se olviden, en la parte de la compresión, como les decía, proceso adiabático e isentrópico, ¿no? Acuérdense, proceso adiabático e isentrópico. Voy a colocar aquí, es un proceso adiabático, trabajo adiabático, nuevamente acá, y isentrópico, ¿no?
adiabático e isentrópico. Muy bien, en la parte de la combustión vamos viendo, la combustión es volumen constante, es decir, isocórico. Isocórico, vamos a asumir un proceso isocórico, trabajo isocórico. ¿Ya? Me parece que aquí el calor de entrada era 750 kilojoules sobre kilogramo. Ya, en la parte de la expansión tenemos admisión, combustión, expansión igual a adiabático, proceso adiabático e isentrópico. Proceso adiabático y isentrópico. Adiabático, isentrópico, perfecto. Y en el escape tenemos que es un proceso isocórico porque es volumen constante, ¿no? Isocórico. Isocórico. Listo. Creo que hemos asumido todos los datos iniciales que nos planteaba el problema. Y luego deberán verificar aquí en ciclo de propiedades, y aquí tengo, miren. Tenemos la temperatura máxima 1736, presión máxima 4397 kilopascales, y así sucesivamente los diferentes datos, ¿no? Datos iniciales que colocamos y adicional los datos calculados. Entonces de esta manera deberán hacer los 3 ejercicios. No se olviden por favor de colocar las capturas de pantalla. Podría ser de esta manera, ¿no? Una captura de pantalla con los resultados y con las ventanas de estas abiertas. Obviamente con el tipo de ciclo, en este caso el ciclo Otto. Listo, chicos, no se olviden entonces. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. Cuídense.